presento ante ustedes por segunda ocasión y lo hago en un escenario bien distinto al del año 2021. Hoy podemos decir que en tan solo un año hemos conseguido llevar el país a la normalidad. Hemos superado la pandemia y somos un ejemplo para el mundo en términos económicos. Somos la economía que más crece en toda América Latina. Pero aún así, una vez más, tengo que advertir de las dificultades a las que nos enfrentamos en este año 2022. La crisis militar desatada en Europa y que involucra a las grandes potencias mundiales hace que se incrementen las tensiones en todos los mercados, pero especialmente los energéticos, de materias primas y financieros. Esta es una realidad que no podemos obviar ni cambiar. Pueblo dominicano, estamos ante la mayor acción militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esto está teniendo ya consecuencias negativas para todo el planeta y tenemos que prepararnos. Me ha tocado gobernar en tiempos de crisis, con eventos complicados y complejos, pero no nos hemos desviado de nuestro objetivo de ser un gobierno atento a las demandas del pueblo dominicano, sensible a los más vulnerables y reformador para cambiar nuestro país. Señoras y señores, soy de la profunda convicción de que el acto de rendición de cuentas ante el país representa uno de los ejercicios democráticos más importantes de cuantas acciones corresponden al gobierno de la nación. Por ser además de una exigencia constitucional, un ejercicio de transparencia de la acción gubernamental al que estamos todas y todos obligados y que como servidores públicos debemos honrar, promover y practicar. Rendir cuentas no es un ejercicio de generosidad de los gobernantes, es un acto de responsabilidad que debe ser ejercitado día a día. Este gobierno y yo mismo rendimos cuentas hoy. Sí, pero también lo hacemos todas las semanas ante la prensa y ante todo el pueblo dominicano. Así entendemos nosotros el gobierno y así ejercemos nuestra responsabilidad. Hoy les quiero resaltar que más del 90% de los compromisos adquiridos aquí hace un año se han realizado, se están ejecutando. Lo que prometimos lo estamos cumpliendo. Señoras y señores, hace 18 meses asumí la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra nación. La voluntad popular se expresó en las urnas en un año muy difícil para el país y para el mundo a causa de la pandemia, con una doble crisis sanitaria y económica que ha supuesto el mayor reto que hemos vivido en más de un siglo según los organismos internacionales. Hoy hemos superado la amenaza más grave, la pandemia, y lo hemos hecho, como dije aquí entonces, con un sistema sanitario que resistiera, que diera cobertura a todos, con un programa de vacunación masivo y sin dejar a ningún dominicano sin la protección de su gobierno. Hemos cumplido y lo hemos logrado. Arribamos ahora a este año 2022 preparados para reforzar nuestra economía y enfrentar los nuevos retos que tenemos como país en un mundo incierto. Asambleísta, la República Dominicana ha sido golpeada, como el resto del mundo, por 5 grandes olas de la pandemia del COVID-19 y 4 de ellas han sido combatidas por esta gestión. Ha sido obra de este gobierno, gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, dominicanos y dominicanas, lograr que en estas 4 olas la tasa de promedio de letalidad fuera de un 0.9, representando esta una de las más bajas de la región y del mundo.
Gracias a la implementación del Plan Nacional de Vacunación y a la inversión de más de 57.000 millones de pesos para el sector salud, hemos logrado el objetivo de garantizar nuevas opciones de tratamiento, la garantía y disponibilidad de todos los insumos, equipos de protección personal, oxígeno, el acceso a pruebas diagnósticas de manera oportuna y a las vacunas. Hoy somos un referente a nivel mundial en el control y lucha contra el COVID-19. Ya no miramos lo que otros hacen. Hoy otros miran cómo lo hacemos nosotros. Y eso, señores y señoras, es liderazgo con sello dominicano. Además, quiero destacar que hemos destinado en este último año más de 32.000 millones de pesos para garantizar la vacunación, los tratamientos, los métodos diagnósticos y todo lo relativo a paliar la pandemia del COVID-19. Así como otros 6.000 millones dirigidos al recurso humano más importante que combate directamente a este virus, a nuestros médicos, enfermeras y personal de salud. Y por eso el pasado mes de junio le aumentamos los sueldos en un 30% a todo el personal de salud, a médicos, enfermeras, bioanalistas y otros. Gracias a estos indicadores hemos sido uno de los primeros países del mundo en eliminar restricciones y caminar hacia la normalidad. Hoy somos nosotros los que vamos a la vanguardia, como lo hicimos con el plan de vacunación masivo y la recomendación de la tercera dosis. A fecha del pasado 9 de febrero, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 ha aplicado más de 15 millones de dosis de vacuna, 7 millones de primeras dosis, casi 6 millones en segunda y 2 millones de dosis de refuerzo, lo que representa un 79% en primera dosis de la población meta, un 67% de la segunda, y en menos de 3 meses alcanzamos un 27% de la población con la tercera dosis suministrada. La estrategia de éxito ha consistido principalmente en crear la mayor colaboración público-privada de la historia dominicana en beneficio de todos para la vacunación y a la instalación de 1.400 centros de vacunación a nivel nacional para dar acceso a todos los dominicanos y dominicanas. Sabemos que además de la pandemia el gobierno ha arrastrado una deuda histórica con la sociedad que ha limitado la atención en todas las áreas del sector salud. Por eso hemos realizado una inversión récord en remozamiento y equipamiento hospitalario de más de 1.100 millones de pesos durante el año 2021, a los que se agregarán los proyectos adjudicados por más de 2.700 millones de pesos que incidirán en un mejor servicio de salud en todo el país. Iniciamos o continuamos obras con un presupuesto total para el 2021 de 4.264 millones y después de años detenidas, la construcción de hospitales y alas especializadas en distintos puntos del país, como el Hospital Padre Villini en el Distrito Nacional, el Hospital Mario Tolentino Dipe en Santo Domingo Norte, los hospitales de Verón en la Altagracia, San José de las Matas en Santiago, Villahermosa en La Romana, Jarabacoa en La Vega, municipio de Dajabón, Esperanza en Valverde Mao, Teófilo Hernández en El Ceibo y la construcción de oncología pediátrica del INCAR y la primera etapa del Hospital Regional San Vicente de Paúl, todos los mencionados que se han trabajado el pasado año y serán entregados para el servicio de la población en este año. Los hospitales. Buenas noches. De esta manera iniciamos el programa del día de hoy. Un recuento de las noticias de la semana y quisimos iniciar el programa con parte de la rendición de cuentas del presidente de la República, el señor Luis Abinader. Este segundo año su segunda rendición de cuentas que realiza el presidente de la República con muchos hechos,
con muchas obras realizadas y sobre todo habiendo cumplido muchas de las cosas que prometió en campaña, en los inicios de su gobierno y en su primera rendición de cuentas. Entonces quisimos compartir con ustedes esto, pero estamos en vivo y en el día de hoy traemos un contenido súper especial y sobre todo tenemos un invitado que de inmediato vamos a darle paso, viene de San Pedro de Macorís, un Pedro macorizano que está con nosotros. Él es abogado Sheiner Adames, él también es consultor jurídico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a quien le damos las buenas noches. Buenas noches, Stephanie, buenas noches a todos tus amables televidentes. De verdad que agradecido por la invitación y pues aquí estamos para conversar interesantes temas de actualidad. Y de inmediato vamos a abordar la materia porque es un tema que en esta semana en especial pues se estaba desarrollando una mesa de diálogo con los diferentes partidos y es nada más y nada menos que el proyecto de reforma constitucional, que muchos tal vez no saben de qué se trata esto y nosotros queremos siempre traer temas interesantes para que la población también pues se eduque y se oriente sobre estos temas que tienen que ver con leyes, con cambios, que a veces la gente cree que es una cosa pero es otra. En el caso de la reforma constitucional nosotros queremos iniciar el programa, Sheiner, preguntándote qué es la reforma constitucional, en qué consiste esto. Bueno, la reforma constitucional es un procedimiento establecido en la Constitución de la República mediante el cual se pueden modificar ciertos aspectos, ciertas disposiciones que están contenidas en la Carta Magna. La propia Constitución establece el procedimiento mediante el cual ésta puede ser reformada, asimismo establece las materias que pueden ser objeto de reforma debido a que hay algunas que son invariables. Por ejemplo, la Constitución establece una prohibición de reforma a los temas del régimen democrático, que siempre debe ser republicano, representativo. Asimismo, la Constitución tiene una serie de requisitos para que se pueda convocar a una reforma constitucional que deben ser cumplidos previamente, tal como el paso que inicia una reforma, que es la ley de convocatoria de la reforma, donde se debe indicar específicamente los puntos que serán objeto de la misma. Y es el escenario en el cual nos encontramos ahora mismo, donde el presidente de la República, haciendo galas de su talante democrático, ha decidido, sin necesidad obligatoria de hacerlo, antes de someter el proyecto, que es una iniciativa de él, que tiene la facultad para hacerlo, pues propiciar un escenario de diálogo en el órgano constitucional que tiene también la atribución para ello, que es el Consejo Económico y Social, un órgano plural, participativo, donde convergen todas las fuerzas políticas de la nación, la sociedad civil, gremios profesionales y demás. Toda la sociedad puede estar allí representada para que de una manera abierta pues expresen sus pareceres sobre esta intención del presidente pues de fortalecer la democracia en la República Dominicana, como tú decías al inicio, cumpliendo sus promesas de campaña. ¿Cuáles son las razones que mueven para que la Carta Magna, la Constitución sea modificada, Sheiner? Y en este caso, ¿qué busca el presidente de la República sometiendo la modificación de la Constitución? Uno de los buques insignias de la campaña del presidente, en ese momento candidato Luis Abinader, hoy presidente, fue la apuesta por una justicia independiente. La justicia el sistema de justicia está compuesto por dos patas. Una son los jueces y otra es el Ministerio Público. Pues resulta que en el ámbito de los jueces es un poder del Estado, tiene una autonomía constitucional y el presidente en estos casi 18 meses que tiene de gobierno, las veces que le ha tocado presidiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, designar jueces, usted puede verlo, están ahí sus perfiles, son personas provenientes de la carrera judicial y ajenos totalmente a lo que es la militancia, la partidocracia tradicional, la militancia política, cumpliendo su promesa de campaña de designar personas con un perfil adecuado para administrar justicia, no dirigentes políticos
que iban a las altas cortes, pues precisamente a proteger los intereses de aquellos que lo designaban. Se está rompiendo un paradigma negativo que teníamos en la historia dominicana con la designación de los jueces de las altas cortes. Eso es por un lado. Por otro lado, y es el argumento principal que ha esgrimido el presidente Abinader para proponer esta reforma constitucional, es fortalecer la independencia del Ministerio Público. El Procurador General de la República, como cabeza del Ministerio Público, es un funcionario que en el esquema constitucional actual es designado directamente por el presidente de la República, por decreto, como se designan los demás ministros y directores del tren gubernamental. Esto, indudablemente, y yo respeto la opinión de muchos colegas que quizás tienen una apreciación distinta, pero esto indudablemente que debilita la independencia en el accionar de ese funcionario. Actualmente tenemos un Ministerio Público independiente porque es la voluntad del presidente Abinader haber designado una persona. Pero no quiere decir que si mañana no tenemos a Luis Abinader en el gobierno, la ciudadanía puede contar con que se va a designar un Ministerio Público independiente. Mira, yo estaba viendo en las redes sociales, tú sabes que las redes sociales son como la memoria del pueblo, porque lo que dicen los políticos, lo que dicen los presidentes, pues queda grabado ahí. Y ayer yo estaba viendo, por ejemplo, que el expresidente de la República, Leonel Fernández, antes de asumir la presidencia, pues decía que se necesitaba un Ministerio Público independiente, una justicia independiente. También vi el pequeño corte donde el expresidente Danilo Medina, antes de asumir también la presidencia, antes de ganar la presidencia, pues decía que debíamos tener un sistema de justicia independiente. O sea, se quedaron en discurso, pero el presidente electo Luis Abinader prometió y propuso de que el sistema de justicia fuera independiente, y entonces los pasos que él está dando son hacia allá, hacia cumplir eso que él prometió y eso que él entiende que hace bien a la democracia del país y al sistema de hegemonía del poder en sentido general. Pero ¿en qué beneficia a la población la modificación de la Constitución dominicana? Bueno, ¿O cómo la gente puede entender sí, que eso le puede beneficiar? Resulta que la República Dominicana es un país que por tradición, por cultura, hiperpresidencialista, en el sentido de que históricamente y lamentablemente se ha concentrado mucho el poder en la figura del Ejecutivo. El presidente Abinader lo que está proponiendo es básicamente despojarse de los poderes que le otorga la Constitución y que han usado todos los presidentes de nuestra historia para garantizar que en el sistema político dominicano haya una estabilidad de las figuras que tienen que administrar justicia y que lo hagan de una manera independiente, como tú bien decías. ¿Cómo? ¿Cuál es la propuesta del presidente Abinader para eso? Bueno, se está proponiendo que la figura del Procurador General de la República sea transformada en un fiscal general. Este fiscal general no sería designado directamente por el presidente de la República, sino propuesto al Congreso, y el Congreso ratificaría ese nombramiento por un periodo inamovible de 6 años. Es decir, que aunque haya un cambio de gobierno en ese interín, no puede ser removido ese funcionario de su puesto, salvo la comisión de alguna falta grave que estaría sujeto al régimen de juicio político establecido para otros funcionarios. ¿Qué otra cosa está proponiendo el presidente de la República? Pues separar la figura de el Procurador General de la figura del Ministro de Justicia. En muchos países esta figura existe porque la formulación de la política criminal es una cosa y la persecución del crimen es otra, en términos dogmáticos, doctrinarios en la práctica. Actualmente el Procurador General de la República concentra las 3 funciones. Entonces tú estarías separándolo para que el nuevo fiscal general solamente se concentre en la persecución penal y crearías la figura del Ministro de Justicia, que sería el encargado de la formulación de la política criminal. Por ponerte un ejemplo, las políticas de prevención y de persecución de la violencia de género, que es un delito establecido en nuestro Código Penal por la Ley 2497, están a cargo de la Procuraduría General de la República. El mismo órgano que debe perseguirlo debe formular esa política, lo que ha dado al traste con los resultados de que ha sido una política ineficiente en la historia. Lamentablemente tenemos una alta tasa de feminicidio. Entonces, en ese esquema, nuevo diseño institucional que está proponiendo el presidente, separaría estas dos figuras para eficientizar la labor de formular la política criminal y perseguir el crimen. En adición a ello, ¿qué otra propuesta se encuentra contenida en esta propuesta de ley de reforma constitucional? El tema de las altas cortes.
Actualmente tenemos un diseño constitucional que no impide de que ex miembros de partidos políticos pasen a ser jueces de las altas cortes. El presidente está proponiendo de que mínimo 5 años antes de usted haber dejado la militancia política para poder ingresar a las altas cortes, para evitar lo que sucedió en el año 2019, que una persona se quitó la cachucha de miembro del comité central de un Estamos partido hablando de Jean Alain Rodríguez. y al otro día era... Hablemos con nombres. Primero sí. fue Jean Alain Rodríguez en el 2016 como procurador, pero en el año 2019 lo fue Luis Henry Molina, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, 2 miembros del comité central de un partido, uno de ellos fue hasta jefe de campaña de un senador en una provincia que luego le tocó juzgarlo en la Suprema Corte de Justicia cuando fue sometido por corrupción. Y Luis Henry también dirigió la juventud de Danilo Medina en el 2012. Bueno, yo te lo estoy poniendo de ejemplo para que entendamos esos precedentes que tenemos y por qué el presidente Luis Abinader no quiere que eso se repita en el futuro. Es una apuesta por las nuevas generaciones para que no vivan lo que a nosotros nos ha tocado vivir del descalabro institucional al que nos han sometido tradicionalmente los gobernantes que le han antecedido al presidente Luis Abinader. Mira lo paradigmático, lo más interesante de esta reforma, que te lo voy a ejemplificar en un argumento bien sencillo. La República Dominicana, desde el 6 de noviembre de 1844 hasta la fecha, ha tenido 39 reformas constitucionales y todas ellas han sido para aumentar los poderes del presidente de turno, ya sea reelección presidencial, ya sea el famoso artículo 210 de la Constitución del 6 de noviembre, que Pedro Santana se abrogaba poderes dictatoriales, ya sea un sinnúmero de disposiciones que lo que hacían al presidente era como un monarca. Sin embargo, esta es la primera ocasión en la cual un presidente en el ejercicio del poder se despoja de facultades. Se está quitando poder Luis Abinader. ¿Para qué? Para garantizar más democracia en la República Dominicana. Y por eso yo entiendo que el pueblo debe conocer el contenido de esta propuesta de reforma en el escenario que dije que se encuentra el Consejo Económico y Social y en los portales oficiales, porque ya la información está al acceso de todo el mundo, y no hacer caso a voces agoreras que se oponen a esta reforma precisamente porque temen a que en la República Dominicana se acabe de una vez y por todas la impunidad, que es lo que ha reinado con una justicia dependiente del poder político. De la modificación que se va a hacer o que se pretende hacer de la Constitución, ¿entiende Sheiner que puede ser como la última modificación o cómo nosotros podemos asegurarnos como ciudadanos? Porque yo entiendo que también lo podemos lograr. De alguna manera que no se modifique tanto la Constitución de la República Dominicana como sucede en otros países, que la Constitución es la misma desde que se fundó ese país. Mira, yo debo hacer un ejercicio de honestidad intelectual porque he escuchado muchas veces ese planteamiento y siempre debo responderlo desde lo que en mi formación he aprendido. Las reformas constitucionales no son buenas ni malas. Ni un país se desarrolla más o encuentra más estabilidad política si su constitución se reforma poca o muchas veces. Existen sistemas constitucionales que los países lo diseñan de conformidad con la vocación del poder fundacional, dígase sus padres fundadores. En Estados Unidos la Constitución es la misma, solamente ha tenido unas 20 y tanto de enmiendas, no modificaciones per se, sino enmiendas. En otros sistemas, por ejemplo, el anglosajón, el inglés, tú no tienes una Constitución escrita, sino que tienes un sistema de common law o de derecho consuetudinario. Entonces, en el caso de República Dominicana, no es ni siquiera el país de la región que más modificaciones constitucionales ha tenido. Por ejemplo, en México, la Constitución ha sido modificada cientos de veces. Es decir, que el problema no es cuántas veces se reforme la Constitución, sino por qué y para qué se reforme la Constitución. El contenido de la reforma es lo importante. Si es para garantizar más derechos, si es para darle al pueblo mayores facultades de participación en la toma de decisiones. Entonces, esas son las cosas que hay que ver a la hora de hablar de una reforma constitucional. Nuestra Constitución no es una Constitución rígida, es una Constitución que, como dije al inicio, tiene su procedimiento de reforma y pues válidamente cuando las fuerzas políticas dominantes que representan a la sociedad, los organismos como el Congreso, donde se reforma la Constitución, pues lo entiendan, pueden reformar la Constitución. Pero reitero que lo más importante es el contenido de la reforma, no la reforma per se. Ok.
Bueno, pues muy aclarado todo lo que es el tema de la modificación de la Constitución. Entendemos nosotros que entonces por primera vez en la historia se va a hacer un sometimiento de cambios en la Constitución para favorecer a la colectividad y no a una persona de manera individual como anteriormente siempre se hacía, al presidente de la República, para otorgarle más poderes. Y en sentido general, entonces nos falta una partecita, y es de la reunión que se estaba dando en esta semana el Consejo Económico y Social, donde en la mesa se levantaron algunos representantes del partido político diciendo que se iban del diálogo, pero eso lo vamos a tratar luego de la pausa. Así que, amigos televidentes, no se muevan porque vamos a hablar de lo que sucedió esta semana con Sheider Adames para continuar con la línea de la modificación de la Constitución que está sometiendo el presidente de la República. No se muevan, venimos en breve. Las tierras eran de nuestros padres y tenemos más de 40 años ahí con la tierra. El pobre se beneficia de lo que tiene. Y si usted tiene un solar y puede hacer un negocio con ese solar, para usted si quiere salvar la vida de un miembro de su familia, usted lo hace. Pero cuando no teníamos título no podíamos hacerlo, porque lo primero que nos preguntaban era ¿dónde está el título de ese solar? Pero hoy, gracias a Dios, gracias al presidente de la República, contamos con ese documento. Eso le cambia la vida a mucha gente, a mí y a mi familia. Le damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el 1000 por 1000. Continuemos la marcha. Avanzamos por la constancia de nuestras acciones. Renueva tu Marbete 2021-2022 en las instituciones financieras autorizadas o a través de nuestra página web dgii.gov.do desde el 2 de noviembre del 2021 al 31 de enero 2022. Recorramos el camino juntos. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. Antes, las oportunidades que recibías no eran suficientes para crecer. Pero de verdad, ¿tú quieres romper? ¡Supérate! Esto es más que una tarjeta que hoy te brinda las oportunidades que necesitas para que arranques y llegues a ser un duro. Tú también puedes. Supérate para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, ¿en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases? Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales,
Los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Ahora Cinevisión, Canal 19, está al alcance de tus manos para que disfrutes de nuestro contenido. Descarga nuestra aplicación para que veas nuestro contenido donde quiera. Descarga ya nuestra aplicación, disponible para todos los dispositivos. Puedes descargar nuestra aplicación desde Google Play y Apple Store. Ahora Cinevisión está en tus manos. Descárgala ya. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por Livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión, Canal 19. Estamos súper contentos de poder seguir aquí en vivo con su programa Análisis Semanal, y antes de irnos a la pausa, pues comentábamos que en esta semana se realizó un encuentro del Consejo Económico y Social, y de la mesa de diálogo se levantaron algunos representantes de partidos políticos. Entonces vamos a tirarle la papa caliente ahora a Sheiner para que él nos hable sobre este retiro abrupto que hicieron los partidos políticos y cuáles fueron. Mira, Stephanie, ciertamente el pasado miércoles se retiraron de la mesa de diálogo sobre transparencia e institucionalidad del Consejo Económico y Social, donde se está discutiendo la propuesta de reforma constitucional, los partidos de oposición, específicamente 3, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Supuestamente, bajo el argumento de que ellos no están de acuerdo con el momento en el cual se está sometiendo la propuesta de reforma constitucional y de que no tienen nada que buscar allí, porque ellos entienden que la reforma es inoportuna. Pues resulta que a mí me parece un argumento un poco tonto, para mí es un error, es un ejercicio de oposición política irresponsable, porque se están sustrayendo de un espacio de diálogo institucional en el cual precisamente esa reforma que ellos se resisten a discutir, deben plantear allí sus argumentos de por qué ellos entienden que no se debe reformar la Constitución en este momento. Pero pura y simplemente me retiro bajo el argumento de que yo no tengo allí nada que hacer. Escuchaba a algunos voceros de esos partidos diciendo de que por la crisis económica que está viviendo nuestro país y la inflación y demás, que es inoportuna la reforma constitucional. Si usted se pone a buscar en la historia, siempre, en los países en vía de desarrollo, nunca será el momento para reformar la Constitución, porque siempre habrá problemas de tipo económico, de tipo social, que ocuparán la atención de los gobernantes. Sin embargo, ¿quién le ha dicho a usted que porque haya un escenario de crisis o problemas sociales o de otra índole, la institucionalidad del país no puede funcionar y hacerse propuestas a futuro? Porque esto es una propuesta de reforma que va a mejorar la institucionalidad de la República Dominicana a futuro. O sea, los resultados de esta reforma usted no lo va a ver en lo inmediato. Por eso decía ahorita de que esta reforma van a disfrutar de la estabilidad democrática de este país las futuras generaciones. Es el legado que le va a dejar Luis Abinader. Por eso digo que es un argumento un poco débil retirarse del diálogo por ese motivo. Yo pienso que si verdaderamente son partidos que, como lo dice la Constitución de la República, deben aportar al fortalecimiento democrático del país, en ese escenario deben quedarse y escuchar las propuestas que se están haciendo allí y defender su posición. Oye, ¿por qué te lo digo? Porque ellos decían de que el presidente quería abrogarse la facultad de designar de manera inamovible el fiscal general por 6 años. Sin embargo, así es que está concebido en la Constitución actual ahora mismo. Y ellos utilizaron ese mismo método para designar a ese funesto personaje que tú mencionaste ahorita, que yo no quiero ni volverlo a mencionar.
Entonces, son argumentos que no se sostienen en sí mismos, que son contradictorios entre el planteamiento de ellos y lo que hicieron en su ejercicio gubernamental, que apenas hace menos de 2 años que salieron del poder. De manera que yo invito, de una manera muy sincera, porque hay gente sensata en esos partidos, a que se incorporen a esa mesa. Están a tiempo de rectificar, porque el presidente de las reformas constitucionales son, además de un pacto político, también son un pacto social. Y yo entiendo que la ciudadanía de la República Dominicana, cuando entienda, consciente, que es el esfuerzo que está haciendo el gobierno, del impacto positivo que tendrá en la institucionalidad de nuestro país, esta reforma pues la va a apoyar de una manera militante. Y cuando un partido político no escucha, no interpreta el sentir del pueblo, se desconecta del momentum social que está viviendo un país, pues lamentablemente tiene poco que buscar en términos electorales. Entonces, dicho de esta manera, aunque se hayan retirado de la mesa de diálogo y decidan no volver a sentarse, ¿la reforma puede someterse? Sí, claro que sí, porque yo decía al inicio de que el presidente no está obligado a hacer este diálogo. Esto es un ejercicio democrático. El presidente podría perfectamente, en virtud de las atribuciones que le da el artículo 128 de la Constitución, someter al Congreso pues la ley que declara la necesidad de la convocatoria a la Asamblea Revisora para reformar la Constitución, que ese proyecto está ahí, está redactado y ha sido compartido con todos los participantes de esa mesa de discusión del Consejo Económico y Social. Ese proyecto lo que se busca es precisamente consensuar para que cuando se someta al Congreso pues sea más expedito, sea más cordial, sea más participativo el proceso de reforma y de aprobación de la misma, porque ya ha sido previamente discutido. Y es lo que ha sucedido, salvo en la del año 2015, que todo el mundo sabe que fue única y exclusivamente para la reelección de Danilo Medina. En el año 2010, el presidente Leonel Fernández, años atrás, por decreto, designó una comisión que preparara el borrador, el anteproyecto de reforma constitucional, y se hicieron vistas públicas por todo el país, consensuando el contenido de esa reforma, y cuando se aprobó, pues hasta los opositores que participaron en ese diálogo tuvieron que reconocer que fue una buena constitución, una constitución avanzada, la que se aprobó en el año 2010. Incluso lo que se está proponiendo ahora no es mutilar esa constitución del año 2010, sino mejorarla. Otro de los aspectos que no mencioné ahorita fue sacar la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, que para mí, siempre lo he criticado en distintos escenarios y se lo he dicho a miembros de esa Asamblea Revisora del año 2010, que nunca debió estar ahí en el Consejo de la Magistratura el Procurador General, porque un órgano colegiado, su naturaleza para la toma de decisiones es que el número de miembros sea impar, para evitar los empates. Pues agregándole al procurador, pues el Consejo de la Magistratura se creó en la reforma constitucional del 94 y eran 7 miembros. Entonces en el 2010 se le agrega el procurador y son 8. Entonces, ¿qué hizo esa reforma? Darle un voto más al presidente de la República y darle voto calificado, de que si hay empate, él decide. Lo que te decía ahorita, el hiperpresidencialismo. Toda la reforma para aumentar los poderes del presidente de la República. Entonces el presidente Abinader ahora propone sacar al procurador del Consejo por ese motivo y además por un motivo lógico elemental. El Procurador General de la República es el que somete los procesos judiciales penales a los tribunales. Pues resulta que él estaría eligiendo a los mismos jueces que van a juzgar los casos que él va a someter. O sea, tú me entiendes la dimensión de la lógica detrás de esta propuesta de reforma, de tú garantizar que cada quien juzgue su rol separando sus funciones. Entendido claramente. Hemos llegado a la parte final de tu intervención, Shader. Agradecemos de que hayas comparecido en el día de hoy en nuestro programa. Un abogado, me siento muy feliz de poder tener un abogado joven que tiene dominio de la materia, porque mucha gente cree ser y dice ser profesional, pero a la hora de que tú le haces unas cuantas preguntas, pues se queda enchivado y no ha sido el caso tuyo. Así que yo me quedo muy satisfecha de tus respuestas, de tu intervención aquí en el programa y ojalá poderte
tenerte en otra ocasión. Muchas gracias. Te agradezco, Stephanie, la invitación a ti y a los amables televidentes por la sintonía. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Vamos a una pausa. Cuando regresemos hablamos de algunas noticias relevantes de la semana y también vamos a establecer contacto directo con ustedes abriendo nuestras líneas de comunicación, nuestro teléfono para estar en contacto con toda la ciudadanía dominicana. Venimos en breve. Tierras eran de nuestros padres y tenemos más de 40 años ahí con la tierra. El pobre se beneficia de lo que tiene. Y si usted tiene un solar y puede hacer un negocio con ese solar, para usted si quiere salvar la vida de un miembro de su familia, usted lo hace. Pero cuando no teníamos título no podíamos hacerlo, porque lo primero que nos preguntaban era ¿dónde está el título de ese solar? Pero hoy, gracias a Dios, gracias al presidente de la República, contamos con ese documento. Eso le cambia la vida a mucha gente, a mí y a mi familia. Pues damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el 1000 por 1000. Continuemos la marcha. Avanzamos por la constancia de nuestras acciones. Renueva tu Marbete 2021-2022 en las instituciones financieras autorizadas o a través de nuestra página web dgii.gov.do desde el 2 de noviembre del 2021 al 31 de enero 2022. Recorramos el camino juntos. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente. Antes, las oportunidades que recibías no eran suficientes para crecer. Pero de verdad, ¿tú quieres romper? ¡Supérate! Esto es más que una tarjeta que hoy te brinda las oportunidades que necesitas para que arranques y llegues a ser un duro. Tú también puedes. Supérate para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana. Me sentí en la pandemia llena de incertidumbre. Cuando cerraron el colegio, pensé, los chicos van a perder el año escolar, ¿en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases? Gracias a nuestras autoridades, los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon, las clases modelo por la televisión, la radio y las redes sociales. Se facilitaron los dispositivos tecnológicos, tanto a los maestros como a los niños. Cuando retomamos las clases presenciales, los chicos vinieron con mucho ánimo, mucho entusiasmo, mucha alegría y se reintegraron de una manera normal. Nos sentimos como que no había pasado nunca nada. Ahora Cinevisión, Canal 19, está al alcance de tus manos para que disfrutes de nuestro contenido. Descarga nuestra aplicación
para que veas nuestro contenido donde quiera. Descarga ya nuestra aplicación, disponible para todos los dispositivos. Puedes descargar nuestra aplicación desde Google Play y Apple Store. Ahora Cinevisión está en tus manos. Descárgala ya. Qué bueno que siguen ahí en sintonía. Estamos en vivo por Cinevisión Canal 19, su programa Análisis Semanal. Antes de irnos a la pausa, pues yo comentaba que vamos a abrir los micrófonos, el teléfono. Entonces está en pantalla, señor director, puede colocar el número para el interior sin cargo y también para los que residen aquí en Santo Domingo. Pues puedan llamarnos al programa y decirnos, yo quiero saber qué le pareció el discurso del presidente Luis Abinader de este segundo discurso de rendición de cuentas que estaba con mucha información, o sea, casi 2 horas de discurso, mucha gente pues se agotó, pero en síntesis el presidente pues dio un buen discurso de manera general, lo que la población pues ha estado valorando. A propósito, señor director, vamos a colocar, esta semana el presidente se estaba refiriendo y como estaba hablando de la reforma constitucional, ¿qué dijo el presidente sobre la reforma constitucional? Adelante, señor director. Yo lo he dicho y lo reitero, yo sé que ellos tienen temor y tienen porque ambos de los que están hablando han modificado la Constitución y la han modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección. Ese no es mi caso, ese no es mi caso. Ellos los dos lo hicieron anteriormente, pero ese no es mi caso. Yo actúo diferente. Yo lo único que quiero es que esos avances que hemos tenido, que no retrocedan. Muchas gracias. Ahí dice el presidente que lo que quiere es avance y que lo que ya se ha avanzado, pues por la Constitución, ahí se confirme, se ratifique y nadie pueda pues desbaratarlo. Tenemos ya una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Escúchenos a través del teléfono, no nos escuchen en el televisor porque hay un delay. ¿Con quién hablamos? No lo escucho. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Desde dónde nos habla? De Los Mameyes. Los Mameyes, adelante. ¿Qué le pareció el discurso del presidente? Que habló payasada porque el que trabajó con él de los barrios no le ha dicho la esperanza de darle trabajo. Pero yo soy secretaria general de 2 comités de base. Denos su contacto, por favor, para que los que son del Partido Revolucionario Moderno, pues tomen su contacto y también puedan canalizarle a ver qué ha pasado con usted, porque recuérdese que no es el presidente, es con quien ustedes trabajaron en la campaña. Dígame su número. La gente pobre, la gente humilde, que perdió la cachaza de los pies, él ha puesto los hijos de mami y papi. Ok, bueno, muchas gracias por su llamada. La población tiene que tener muy en cuenta que cuando usted trabaja en un proyecto político, usted tiene que tener garantías y reclamarle a esa persona, porque el presidente seguramente no le va a conocer a usted. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Con quién hablo? De Santiago de los Caballeros, de la Yaguta del Patrón, el barrio de las mujeres más bellas después de la Curavera. Mire, yo quiero mandarle un saludo a Ulises Rodríguez de Santiago, el próximo síndico de Santiago, y a Marco Rodríguez, el próximo diputado. Oiga, el discurso no tiene un desperdicio de nada, un discurso hecho a la medida. Pero como yo con la señora que habló, los verdaderos personas que trabajaron duro no están trabajando. A paliza que de esa vaina. Y vamos a apoyar a Guido Gómez Mazara. Guido, no está, Santiago está contigo, Guido. Pero usted está trabajando, ¿verdad que sí? Usted está trabajando. Usted está trabajando. Uno se cura con la gente. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¿De dónde? Buenas noches. Oiga, joven. Sí, adelante. Lo que pasa que para los PLDistas, todo lo que huela a transparencia en este país, ellos no lo dejan pasar en el Congreso. Y el pueblo que sepa que quien se opone a la transparencia en este país, llámese la corrupción, se llama Danilo Medina,
y Leonel Fernández. Así es. Entonces, como este es un pueblo que a veces no entiende lo que está pasando, hay que hablárselo claro. Porque díganme usted, lo que el presidente quiere es un blindaje para esos pisos que desfalcaron el país, para que no siga, y el trabajo que el presidente está haciendo de buena fe, siga dando, para que nosotros como pueblo nos desarrollemos y crezcamos, nos desarrollemos en un ambiente mucho más, primero democrático. Usted está consciente, que se acabe la impunidad. Usted está consciente de lo que busca el presidente con esta modificación y hay que apoyarle. Señor director, vamos a poner ahora la entrega del día de hoy que hizo el presidente de la República, cambiando la tarjeta Supérate, el plástico viejo que mucha gente ya se le venció, y también entregando títulos de propiedad a personas de Azua, de la provincia de Azua, en el sur de la República Dominicana. Señor director, vamos a ver estas imágenes. Ahí estamos viendo la entrega del plástico que lo está haciendo el presidente de la República, Luis Abinader, acompañado de doña Digna Reynoso, quien dirige ADES, la administradora de subsidios sociales, también de la licenciada Gloria Reyes, que dirige el programa Supérate, así como el subdirector de Supérate, Wiley, y un equipo que acompañó al presidente de la República, tanto entregando el plástico de la tarjeta Supérate, que en estos días pues han estado quejándose la población de que no han podido transar, y ya está el operativo en las calles, entregando los plásticos de la tarjeta Supérate para que las personas puedan consumir. No se desesperen, hay un operativo desplegado en todo el territorio nacional, es la información que tenemos, y ya Supérate, el gobierno dominicano pues está al tanto de lo que está pasando y está dando la cara para que los ciudadanos vulnerables pues puedan consumir el subsidio de este mes de febrero. Gracias, amigos televidentes, por su sintonía. Hemos llegado a la parte final. La próxima semana nos vemos en un programa similar, Análisis Semanal con Stephanie Hernández. Usted está viendo un